Usted, gracias al auspicio de... Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Un buen día para todos. Continuamos con las entrevistas en Radio Los Lagos y también en el Norte TV. Nos acompaña Sandra Ibujés, ella es representante en el Consejo de Protección de Derechos, es representante de las mujeres, justamente en este Consejo de Protección de Derechos Humanos del Cantón Ibarra. Vamos a hablar justamente de la ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de género en el cantón. Esta ordenanza se prevé ya que se apruebe en segundo debate hoy en el Consejo Municipal. Bienvenida Sandra y coméntenos cómo ha sido su participación como representante también de las mujeres en el Consejo de Protección de Derechos Humanos para establecer una ordenanza que proteja específicamente a la mujer de lo que es el maltrato y la violencia también. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlita, por este espacio. Amigas, amigos televidentes, muy buenos días. Pues al ser parte de este Consejo de Protección de los Derechos Humanos, pues empezamos construyendo una agenda social para la igualdad con enfoque de derechos humanos. Al trabajar nosotros aquí, desde nuestro enfoque, desde las mujeres y de género, pues veíamos la necesidad, bueno, necesidades existen muchos, ¿no? Pero la prioridad era que fue hacer esta ordenanza, una ordenanza que es para prevenir, para erradicar la violencia contra las mujeres y de género, porque es en este proceso donde ha sido construido con la participación de hombres, de mujeres, de los compañeros y las compañeras LGBTI. Entonces hemos visto que esas políticas, todos esos derechos que ya los hemos leído, los vemos que se encuentran en la Constitución, en los convenios internacionales, hoy en la ley, pero que luego es muy difícil de que bajen a una ciudad. Y entonces tenemos esta, digamos, una ordenanza que la hemos, como le digo, lo importante de esto es que no es hecho solamente tras de un escritorio o técnicamente, sino con una verdadera participación en el sector urbano, en el sector rural, y es un proceso muy interesante que ha permitido que en 53 artículos pues nosotros aquí veamos y empecemos a establecer un compromiso de las autoridades, un compromiso de la ciudadanía, de las organizaciones, de todos, para ir cambiando estereotipos que en realidad vayan, digamos, y que permitan tener una ciudad sin violencia, Así una es, ciudad Sandra, más humana. están pendientes de lo que suceda hoy a las 16 horas, me parece que es la sesión de consejo extraordinaria en la que se buscará aprobar. Usted ha comentado, bueno, existen varias leyes o preocupaciones, especialmente por el tema de la violencia, el maltrato contra la mujer. De hecho, en la Asamblea también se aprobó una ley contra la violencia a la mujer, para más protección a la mujer. ¿Cómo hacer para que además, para que esto se cumpla, ¿no? Estamos hablando de una ordenanza muy interesante en la que ustedes hablan de que se prevenga y se erradique la violencia contra la mujer. Acá en el Cantón Ibarra conversábamos de que 7 de cada 10 mujeres reciben algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, sea psicológica, sea física, sea verbal. Entonces, ¿cómo hacer también para que de todos los ámbitos de la sociedad esto no quede solamente en letra muerta, en una ordenanza que, por cierto, es muy importante, pero para que se cumpla especialmente? Sí, como decimos, los porcentajes, inclusive a nivel nacional aquí en la provincia, son más altos, ¿no? Y entonces por eso decimos, lo importante por eso es esta ordenanza. O sea, aquí del municipio, ahorita que se la va a aprobar, porque estoy segura que se la va a aprobar, vaya quien vaya, de alcalde, de alcaldesa, quien quiera que lleve, debe haber ese presupuesto. Y desde la municipalidad se debe hacer ese compromiso con las instituciones, como le decía, para que se ejecute. En este proceso nosotros llegamos a conformar una coalición, que somos 30 organizaciones. Esta coalición somos 30 organizaciones de mujeres que vimos y que nos pusimos todos
digamos así, en una minga, para que esta ordenanza se ejecute. Pero como les decíamos, también estamos conscientes de que no es el objetivo a que se apruebe hoy la ordenanza, sino que sabemos que ya una vez aprobada, allí nuevamente seguiremos ocupando todos los métodos de participación ciudadana que exista, claro, como los observatorios. Ustedes, por ejemplo, también en esta ordenanza, en el capítulo 2, en el artículo 13 se habla de las atribuciones del gobierno autónomo descentralizado, en este caso del municipio de Ibarra. Diseñar, por ejemplo, y ejecutar normativas y políticas locales, ejecutar también resoluciones, como el tema teórico, ¿no? Cómo ir de la teoría a la práctica. Hablábamos, por ejemplo, de que es responsabilidad del municipio contar con un centro, también me parece que ya lo tiene, con un centro de protección, es decir, las mujeres que sufren un tipo de violencia lo denuncian a las autoridades correspondientes, pero como que a veces todo queda ahí, de pronto también se les da una asesoría psicológica, asesoría jurídica, pero este centro, ¿de qué se trata? Justamente se firmó recientemente ya un convenio para que este centro funcione. Este centro, ¿qué ayuda le brinda a la mujer que ha sido maltratada? Bueno, eso está dentro de nuestra ordenanza y veíamos la necesidad de este centro de acogimiento. Hoy vemos que muchas de las mujeres que son víctimas de la violencia no denuncian. Entonces veíamos que no hay a dónde acoger. Cuando se eliminó las comisarías de la mujer, se sufrió un gran retroceso. Hoy, para poder denunciar, son procesos burocráticos muy grandes que no permiten ni da la facilidad a las mujeres. Entonces decíamos, en este centro, pues que se encuentre con la ayuda, el apoyo, el asesoramiento de un psicólogo, de un abogado, para que aquellas mujeres, o aquellas personas, porque no son solamente las mujeres, quienes hayan sido víctimas de esta violencia, pues puedan seguir un proceso. Pero también aquí, como nosotros decíamos, no es solamente en este proceso se va a trabajar con las víctimas, sino también se tiene que cambiar de estereotipos con los que violentan. Entonces es un centro, como le digo, que nos va a llenar, nos llena muchas expectativas que se le puede hacer, y el compromiso, o sea, porque no es solamente ya con los que son ahora los que violentan, sino desde pequeños. Por eso le digo, cuando es acá un compromiso de los medios de comunicación, de las instituciones educativas, porque actualmente, ¿qué está pasando? O sea, se habla de la violencia el 8 de marzo, o todas las instituciones empiezan a hacer tal vez un evento, una marcha el 25 de noviembre. No, tiene que ser una campaña continua y debe ser un trabajo y un compromiso de los de todos. 365 días del año, justamente, una ordenanza en la que, bueno, ustedes han contado al momento con el apoyo municipal, al menos en el primer debate así fue, cuando se aprobó. Hoy viene el segundo debate. Hablamos del compromiso municipal también para financiar estos proyectos. Usted hablaba de un centro. ¿Este centro está ya funcionando también? No. Como usted lo dijo, pues desde el municipio creo que se firmó este convenio, pero aún no se lo cuenta, aún no contamos con eso. Entonces yo le digo, no es que se cuenta con ellos, o sea, es un derecho. Todos los municipios deben tener un presupuesto y que se lo debe respetar y ejecutar en todos. ¿Cuándo se prevé el funcionamiento de este centro? Si mal no recuerdo, me parece que el 8 de marzo fue que se firmó en la sesión solemne por el Día de la Mujer, entregaron ya un convenio que lo firmaron justamente para el funcionamiento de este centro. Ha pasado ya un poco más de un mes. ¿No tienen una fecha específica tal vez para este funcionamiento del centro? No, la verdad yo no le puedo decir en qué fecha, ¿no? Ya. Más bien como le decíamos nosotros en una reunión que tuvimos con el señor alcalde, le hicimos ver también la necesidad de este centro, pero desde cuándo ya empiece eso no le puedo decir. Esperemos que sea lo más pronto posible. Por Además supuesto. del tema de la violencia psicológica, la violencia física, hablamos también de la violencia sexual, que también deja heridas difíciles de curar en las víctimas principalmente. Ustedes han planteado en esta ordenanza también este tema, todos los tipos de violencia, incluido la violencia sexual. Acá en el Cantón Ibarra hemos visto varios casos de estos también. ¿Se contempla el apoyo tanto psicológico también para las víctimas de la violencia sexual? Sí, por supuesto. Como le decía, dentro de los conceptos, y eso fue una de las razones por qué el día lunes también se dejó para continuar con el debate el día de hoy, porque hay los conceptos de todas las violencias y de todos los ámbitos, porque a veces uno se enfoca que hay la violencia solamente dentro de la casa, o últimamente como empezaron a hablar sobre la violencia
el acoso solo en las instituciones educativas. No, o sea, el acoso, la violencia existe en todo lugar, en el lugar de trabajo, en la calle, en la casa, en todo lugar. Entonces, estos conceptos que hoy se encuentran ya en la ley últimamente aprobada, son los que se encuentran en esta ordenanza. Eso hace, como le digo, íbamos a ser la tercera ciudad que tengamos una ordenanza para erradicar y prevenir la violencia, pero hoy, con todos los términos, con todo lo que acorde a la ley, vamos a ser la primera ciudad que tengamos una ordenanza con estas características y de esta índole. Interesante también, en el artículo 26 se habla de medidas de prevención lideradas también por el gobierno municipal, en este caso del Cantón Ibarra. Se habla de implementar ámbitos de recomendaciones respecto a mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, diseñar modelos, protocolos para prevenir la violencia, generar mecanismos de coordinación, incluso de generar líneas de investigación. Estamos hablando de conceptos bien generales en los que se necesitará también de muchos recursos económicos también. ¿Existe ya ese compromiso por parte de la municipalidad? Le preguntaba también. Ya, mire, no podemos decir ya existe el compromiso. Una vez que se apruebe la ordenanza es cuando luego nosotros vamos a tener que ver que se ejecute y que dentro del presupuesto allí ya conste. O sea, ya ahorita conste. no podemos decir, claro, Ya. ahorita no podemos decir ya existe. No, primero tiene que haber la aprobación de esta ordenanza y para luego nosotros exigir que se cumpla y que esté el presupuesto y que se vaya cumpliendo con todos y cada uno de los artículos que están en esta ordenanza. Sandra, ¿usted considera que esta ordenanza es suficiente de pronto para de alguna manera erradicar, bueno, primero prevenir y erradicar un tema tan grave, ¿no?, como es el tema de la violencia contra la mujer y contra la familia en general? Mire, todas las cosas, como le digo, a veces los derechos humanos están desde hace años y estos derechos humanos, que tenemos que decirlo, que siempre han sido conseguidos a base de la organización, a base de la lucha, y ya los tenemos escritos en toda la Constitución, en la ley, pero eso no es garantía. Yo siempre digo, no es solamente de la ordenanza, este es un mecanismo que nos va a permitir a ir formando, a ir cambiando los estereotipos que aún se mantienen y que lamentablemente aún siguen haciendo daño. Hablamos mucho de que el machismo, decimos o lo vemos como que el machismo fue cuestión del pasado. No, el machismo existe, el machismo hace daño y de allí es que la violencia, inclusive muchos casos de violencia se lo ven como algo normal. O por ejemplo, hablemos si algo le pasa a una chica, no es que todos se sorprenden y a veces dicen, es que ¿para qué anda a esa hora? Es que porque ella misma en la forma como se viste está provocando. Y es terrible ver cómo justifican algo tan denigrante, algo tan deshumanizado y lo ven como que algo normal. O inclusive cuando a veces, y como hoy cada vez son más casos de mujeres que son asesinadas, y a veces dicen, es que por algo ha de haber sido. O sea, como que se busca una Se justificación y culpar a la víctima. Por en supuesto, ciertos casos. imagínese. Entonces, por eso le digo, es procesos que no se lo va, con la ordenanza ya se va a cambiar. No, es una forma cultural que hay que ir cambiando. Por eso le digo, es un proceso largo. Es un proceso largo porque todavía lo vivimos, todavía lo mantenemos como parte de una cultura. Esperemos en todo caso que del 8 de marzo que se firmó el tema del centro, que es también parte de la ordenanza, ya se puedan dar pasos más rápidos de pronto, porque ese centro es muy importante. Se hablaba de que ahí las mujeres pueden denunciar, pueden recibir atención, entonces sí sería bueno agilitar un poco ese proceso también. Claro, por supuesto que todo va a ser bueno en beneficio de toda la ciudadanía, ¿no? Y como nosotros decimos, pues una ciudad sin violencia es una ciudad más humana. Y como le digo, nosotros acá desde las organizaciones, pues yo sé que este día va a ser muy trascendental porque estoy segura que el señor alcalde, los señores y las señoras concejales tienen que dar esa respuesta a este 52% que somos de mujeres aquí en el cantón, y que luego no solamente esta ordenanza se la va a quedar ahí muy bonita y archivada, sino que se la tiene que ejecutar, y para eso también quienes somos parte de esta construcción, pues luego vamos a ser parte de esa exigencia.
Claro, y finalmente, Sandra, entonces, no se ha hablado todavía de plazos un poco para evaluar cómo ha sido el funcionamiento luego de esta ordenanza. No se ha establecido todavía mecanismos de evaluación de pronto de cómo es lo que está siendo también aceptada por las mujeres, por la familia. ¿También se ha hablado o se ha determinado tal vez esta cuestión? Usted sabe, todo es un proceso. Para poder que esta ordenanza llegue hasta donde está ahora y que se la apruebe, entonces primero tenemos que esperar esto. ¿Ha sido un camino largo? ¿Cuánto ustedes han luchado por conseguir esta aprobación? Por supuesto, le digo, en esto estamos ya más de año y medio. Al inicio era el ofrecimiento, inclusive de las autoridades, que iba a ser para el 25, la íbamos a tener ya aprobada para el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia. Luego nos dijeron, no se la consiguió, pues era entonces el ofrecimiento para el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. No se la podía aprobar y seguía el proceso y nos dijeron para el 8 de marzo ya va a estar. Como usted ve, pues ya estamos en abril, pero como le digo, yo estoy segura que hoy tenemos la aprobación de esta ordenanza. Un primer paso importante, sin duda, Ibarra, la primera ciudad en contar con una ordenanza municipal que proteja y prevenga sobre todo la violencia contra las mujeres. Ahora también hay que pasar del dicho al hecho, y eso es lo que también trataremos de estar pendientes de qué es lo que sucede. Agradecemos la presencia de Sandra Ibujese, ella es representante de la sociedad civil del Consejo de Protección de Derechos Humanos. Hemos hablado de la ordenanza que se espera que se apruebe hoy ya en segundo debate, una ordenanza que previene y erradica la violencia contra la mujer. Muchas gracias, Sandra, por estar acá. Muchísimas gracias por este espacio. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.